Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Tenga usted muy buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. Un gusto estar en tu programa. Usted escribió un artículo en el diario El Comercio que nos gustó muchísimo por ser un análisis buscando la objetividad. Lo que pasa es que nos llegan informaciones de uno y otro lado y aparentemente pretendieran hacernos creer que Biden es el bueno o es el malo, o que Putin es el bueno o es el malo en este lamentable conflicto que se está produciendo en Ucrania por la invasión rusa, que está costando lamentablemente muchas vidas. Cuéntenos un análisis global y luego ya le haré algunas preguntas, por favor. ¿Cómo no, Rodolfo? Sí, la primera víctima o una de las primeras víctimas de una guerra, de un conflicto bélico, además obviamente de los seres humanos, es la objetividad. Porque si llegamos a una guerra o un conflicto es precisamente porque hay dos puntos de vista, ¿no? Hay dos puntos de vista y parte de eso. Y evidentemente lo interesante de las guerras, lamentablemente una guerra en estos tiempos, es que tenemos sobreabundancia de información y, por ejemplo, los ciudadanos peruanos interesados en el tema internacional y que quieren profundizar más, tienen la oportunidad, por ejemplo, de ver la prensa aliada a Occidente, donde tenemos algunas cadenas como CNN encabezándola, pero no solamente ella, pero también, por ejemplo, en la televisión por cable hay un canal que se llama Russia Today en español, donde tenemos la otra versión. Entonces, este conflicto tiene que ver con hechos históricos, ¿no? Para resumirte rápidamente, Ucrania logra su independencia en 1991, segunda independencia, por cierto, después del desmembramiento de la Unión Soviética, cuando todos los países del ex bloque soviético, del otrora bloque soviético, cada uno va a hacer su vida propia, vamos a decir así. Y desde el 91 hasta el 2004, más o menos 2005, no hubo problemas porque el gobierno ucraniano era un gobierno que tenía muy buenas relaciones con Rusia, ¿no? Con la Rusia de Vladimir Putin. Pero ocurrieron algunos hechos, hubo unas manifestaciones de protesta de un grupo de oposición a ese gobierno ucraniano prorruso, que desencadenaron en la salida de ese gobierno prorruso y subió al poder un grupo adverso, un grupo antagónico a los prorrusos y más de corte prooccidental. ¿Es cierto que ese grupo, o es una mentira de Rusia, está vinculado de algún modo al nazismo, a la derecha extrema? ¿Eso es verdad? A ver, es muy interesante porque justamente ese es el argumento que utiliza la Rusia de Putin ahora para invadir y para tratar de desterrarlos. Es cierto que ha habido grupos pro-nazis, como lo hay en el resto de Europa y como inclusive en algunos grupos de América Latina que han tenido una mayor repercusión, eso sí es cierto, pero ahí a decir que esta es una gestión pro-nazi hay una enorme diferencia, una gran diferencia, ¿no? Se convierte en un tema geopolítico que se ajusta o logra su cúspide cuando este gobierno ucraniano pro-occidental se acerca demasiado a Occidente y recibe la invitación para adherirse a la OTAN. ¿Qué es la OTAN? Es un organismo militar, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, un organismo militar, ¿no? Entonces, para los rusos, el peligro, son varios peligros, ¿no? que aprovecha geopolíticamente Putin. Uno es impensable para la Rusia de Putin que en alguno de sus sus países satélites vecinos pueda ubicarse una base militar de la OTAN, en este caso en Ucrania, ¿no? Porque un misil de Ucrania a Moscú demoraría solamente 4 o 5 minutos en llegar. Ese es un punto. Otro punto es el que esto es algo parecido a lo que ocurrió a finales de los años 60, cuando la entonces Unión Soviética colocó misiles en Cuba. Imagínate tú, de Cuba a Miami hay 100, 150 kilómetros. Eso es algo impensable en el mundo de hoy, pero en ese momento ocurrió, porque justamente la Guerra Fría era eso, era una guerra que no llegó a calentarse, por eso le llamaron la Guerra Fría. Y además está el otro aspecto que tiene que ver con que Putin ha aprovechado
ha aprovechado este sentimiento de reivindicación que le exigía al pueblo ruso, ¿no? Nutridas por las percepciones que había dentro. En el contexto han empezado las sanciones económicas, las desafiliaciones hasta deportivas, y por ejemplo leo en las redes y dicen, ¿por qué distinto tratamiento? ¿Por qué, y lo tiene bien merecido Rusia, que se lo sancione y se lo desafilie, pero por qué no hicieron eso en su momento con Estados Unidos y por qué no lo hacen, por ejemplo, con Israel y los abusos que comete contra familias, niños, etcétera, etcétera? ¿Qué dice usted a eso? Es muy interesante esta pregunta porque tiene que ver con algunos matices. Efectivamente, no todos son medidos con la misma vara, ¿no? En el caso de Rusia hay una disputa por el tema de liderazgo, que en este caso es muy interesante porque, mira, estamos viviendo o vivimos en un mundo unipolar donde definitivamente Estados Unidos es el país más poderoso del mundo. Rusia es uno de los más poderosos del mundo. China es otro de los más poderosos del mundo. China es un país poderosamente económico, más no militarmente poderoso. Y Rusia, por el contrario, es un país militarmente poderoso, pero no tiene el poder económico que tiene Estados Unidos y que tiene China, por ejemplo. Sin embargo, en este juego geopolítico, Estados Unidos, mira, China se ha hecho a un lado. No está apoyando directamente a Rusia, está en una especie de vedor, listo para ser mediador, ¿no? Pero no se ha metido como se metería en otras facetas. Y Estados Unidos ha sido muy cuidadoso porque sabe muy bien que no puede meterse militarmente en este conflicto porque ambos tienen pues arsenales nucleares que serían fatales para la humanidad. Entonces, pero si Ucrania fuera un país que perteneciera a la OTAN, sí tuviera la obligación no solamente Estados Unidos, sino el resto de países de Occidente de intervenir militarmente. Entonces, lo que se hace acá es golpeamos, dicen ellos, golpeamos a Rusia por todos los medios posibles, sin caer pues en este aspecto de ayuda militar a Ucrania o de intervención militar directa. En ese aspecto tenemos el tema económico, que es muy, muy fuerte, porque aquí el objetivo de Putin, y por eso invadió de una manera masiva al comienzo, era en menos de 5 días llegar a la capital, a Kiev, desterrar al gobierno actual para colocar a un gobierno ucraniano aliado a Rusia, o prorrusa, o títere de Rusia, llámenlo como quieran. Y eso no se ha podido ligar. Entonces se golpea por el aspecto económico, se golpea por las sanciones internacionales. Yo creo que aquí, por ejemplo, en el caso del deporte, en el fútbol en este caso, esa desafiliación, es que la FIFA ha tomado partido directo por Occidente. ¿Y por qué no se hizo lo mismo cuando Estados Unidos invadió otros países? Porque pues Estados Unidos es el hegemón. ¿Por qué no se hace cuando Israel invade o ataca a los palestinos, cuando Hamas lanza sus cohetes sobre el territorio israelí y hay una reacción feroz? Porque Israel es aliado de Estados Unidos. Entonces tiene toda una serie de matices esto que se explican de esa forma, ¿no? ¿Cómo asume usted en su análisis que va a terminar todo esto? ¿Van a lograrse los acuerdos que todo el mundo quisiera para que, digamos, se acabe esta intervención, esta invasión rusa a Ucrania? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo, Rodolfo, que esto tiene para unas semanas más. No va a ser un conflicto de largo aliento, porque Rusia no cumplió el objetivo que tenía, era el que te decía, derrocar al gobierno ucraniano actual. Ha habido una resistencia muy fuerte que no se la esperaban los rusos, sobre todo alrededor de la capital, que no ha caído, finalmente no ha caído. Y eso hace que mientras más tiempo se demore, es peor para los intereses militares rusos, para los intereses militares. Entonces eso quiere decir que Rusia va a jugar a obtener todo lo que pueda en la mesa de negociaciones, que actualmente para Rusia es más importante estratégicamente las negociaciones diplomáticas que la acción militar. La acción militar, ya como está, ahora está perdiendo. Les digo que está perdiendo porque no ha podido controlar la totalidad del país como era el objetivo. Y eso explica por qué fue tan fuerte esa invasión al comienzo. Una invasión que tiene 15 días ya, ¿no? Esto era para 5 días. Es imposible, es insostenible. Y en esos consensos que van a lograr, ¿usted asume que también, por lo tanto, se van a lograr levantar las sanciones económicas a Rusia, o Rusia también ha perdido en eso?
No, yo creo que ahí Rusia tiene un margen de maniobra porque va a tratar de ganar diplomáticamente en la mesa de negociaciones la mayor cantidad de cosas que pueda, que son en este caso que le reduzcan las sanciones, porque ya hay problemas. Hoy día, por ejemplo, tanto Gran Bretaña como Estados Unidos han vetado la importación de petróleo ruso. Esto lo está golpeando muy fuerte. Esto va a depender de cuánto, económicamente, cuánto aguanten los ciudadanos rusos, ¿no? Que ahora, por ejemplo, están haciendo largas colas para sacar dinero de los cajeros, hay un congelamiento de algunas monedas extranjeras, todavía pueden aguantar, pero en la medida que esto genere una desesperación económica a los habitantes rusos, esto va a presionar al gobierno para que frene. Yo creo que el objetivo ahora de Putin es lograr que le garanticen en estas negociaciones, que se le garantice que Ucrania no va a entrar a la OTAN. ¿Lo logrará? ¿No lo logrará? Entramos ahí al terreno diplomático que, como sabemos, pues siempre tiene muchos vericuetos y veremos qué pasa próximamente. Ya Putin había dicho, no quiero que en la puerta de Rusia pongan bases militares, como que tampoco le gustaría a Estados Unidos que Rusia las ponga en Cuba o en Venezuela, que nos lo están pidiendo. Así es, exactamente, ¿no? Que es un poco lo que Rusia trata de explicar a nivel diplomático para justificar esta invasión militar. Carlos, ha sido muy amable, muchas gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Rodolfo.